Lección 1. Home Sweet Home. Hola Anna, he estado pensando en redecorar mi casa. Eso suena emocionante. ¿Qué artículos estás pensando en añadir? Estoy buscando muebles nuevos para renovar mi sala de estar. Claro, estaré encantado de ayudarte con eso. ¿Qué estilo tienes en mente? Me inclino por una estética moderna con líneas limpias y un desorden mínimo. Gran elección. Los diseños modernos realmente pueden abrir un espacio. ¿Necesitas sugerencias para piezas específicas? Sí, estoy especialmente interesado en un sofá nuevo. ¿Alguna recomendación? Hace poco vi un hermoso seccional que era a la vez elegante y cómodo. Eso suena perfecto. La comodidad es clave, especialmente para una sala de estar. Absolutamente. ¿Y qué hay de las sillas decorativas? Pueden añadir un toque de color o textura. Ese es un buen argumento. Un par de sillas decorativas vibrantes realmente podrían mejorar la habitación. Exactamente. Puedes elegir una tela llamativa o un patrón interesante para hacer una declaración. Me encanta la idea de usar patrones. ¿Qué hay de las mesas de café? Una mesa de café de vidrio puede crear una sensación de amplitud y, al mismo tiempo, mantener intacto el ambiente moderno. Esa es una sugerencia inteligente. Ampliaría visualmente el espacio. Sí. Y no te olvides de la iluminación. Una lámpara llamativa puede ser tanto funcional como decorativa. No había pensado en eso. Una lámpara única realmente podría unir la habitación. ¿Verdad? Además, considera agregar algo de vegetación con plantas de interior. Dan vida a cualquier espacio. Estoy totalmente a favor de eso. ¿Tienes alguna planta de interior favorita que sea fácil de cuidar? Sí. Tanto las plantas de serpientes como los potos requieren poco mantenimiento y se ven muy bien en interiores. Perfecto. No soy el mejor para mantener vivas las plantas, por lo que lo ideal es un bajo mantenimiento. Lo entiendo perfectamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado para tu estilo de vida. Hablando de equilibrio, ¿qué opinas del arte mural? El arte mural es una forma fantástica de expresar tu personalidad. Unas pocas piezas grandes pueden crear un punto focal. Me gusta esa idea. Podría mostrar el trabajo de algunos artistas locales. Es una manera maravillosa de apoyar a la comunidad y agregar un toque personal a su hogar. Exactamente. Cada vez me entusiasma más este proyecto. Lo puedo decir. Parece que va a ser una transformación divertida. Definitivamente lo hará. Os mantendré informado sobre mi progreso y tal vez incluso os invitaré a que me lo reveléis. Lección 2. Hitos de alegría. Hola Anna, ¿has experimentado la alegría de ver crecer a un bebé y alcanzar esos emocionantes hitos? Absolutamente. Hay algo mágico en todas las primicias por las que pasan. ¿Verdad? Recuerdo la primera vez que mi sobrina durmió toda la noche. Me pareció un milagro. Oh, me lo imagino.
Es un momento muy importante tanto para el bebé como para los padres. Realmente lo es. Y luego está la primera sonrisa. ¡Qué experiencia tan conmovedora! Sí. Esas pequeñas sonrisas pueden iluminar una habitación entera. Es como una recompensa por todo el arduo trabajo. Exactamente. Y no olvides la primera vez que se arrastran. Es un gran paso hacia la independencia. Definitivamente. Es un momento emocionante, pero también significa que hay más seguridad para los bebés en la casa. Ja, 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 qué cierto. De repente, todo se convierte en un peligro potencial. ¿Verdad? Y luego está la emoción de sus primeras palabras. ¿Cómo crees que es eso? Me imagino que está lleno de alegría y risas. Escuchar a un bebé decir mamá o papá debe ser inolvidable. Realmente lo es. Esas palabras son como música para los oídos de los padres. Y la primera vez que dan un paso, vaya, eso cambia las reglas del juego. Absolutamente. Es como si hubieran desbloqueado un mundo de exploración completamente nuevo. Solo puedo imaginar el orgullo que deben sentir los padres en esos momentos. Debe ser abrumador. Cada hito es un recordatorio de lo rápido que crecen. Sí, y es agridulce porque mientras celebras, también te das cuenta de que cada vez son más independientes. Ese es un gran punto. Es una mezcla de alegría y nostalgia a medida que crecen. ¿Alguna vez has pensado en cómo estos momentos afectan el desarrollo de un niño? Definitivamente. Cada hito aumenta su confianza y curiosidad por el mundo. Es fascinante. Y esos pequeños logros se convierten en la base de su futuro. Exactamente. Es un hermoso viaje de crecimiento y descubrimiento. Me encanta cómo estos hitos crean recuerdos duraderos para las familias. Sí. Unen a todos, creando un vínculo que dura toda la vida. Es un maravilloso recordatorio de la alegría que conlleva la paternidad. Seguro. Cada primicia es una celebración y es algo para apreciar. Me muero por escuchar más novedades cuando mis amigos formen una familia. Lección 3. Hábitos saludables. Hola Anna, una cosa en la que he estado pensando últimamente es en cómo debemos gestionar nuestros hábitos alimenticios. Es un tema interesante. Por supuesto, no deberíamos comer demasiado en absoluto. La moderación es clave. Absolutamente. Pero otra cosa que es muy importante es elegir los alimentos correctos. Sí. Los alimentos ricos en nutrientes pueden marcar una gran diferencia en la forma en que nos sentimos y funcionamos a diario. He notado que cuando como más frutas y verduras, tengo más energía durante el día. Esa es una gran observación. ¿También has intentado incorporar más granos integrales en tus comidas? Lo he hecho. Cambiar a arroz integral y pan integral ha sido beneficioso. Me mantiene satisfecho por más tiempo. Exactamente. Los cereales integrales también son excelentes para la digestión. Proporcionan fibra, que es esencial.
Hablando de fibra, ¿tienes algún bocadillo rico en fibra favorito? Me encanta picar almendras y rodajas de manzana. Ambos son deliciosos y nutritivos. Esas suenan sabrosas. Normalmente elijo yogur con algunas bayas mezcladas. Es una opción refrescante. Es una elección fantástica. El yogur también puede ser excelente para la salud intestinal. Los probióticos son muy beneficiosos. Definitivamente. Es sorprendente cómo nuestra dieta afecta nuestra salud en general. ¿Has oído hablar del concepto de alimentación consciente? Sí, lo he hecho. Se trata de ser conscientes de lo que comemos y saborear cada bocado, ¿verdad? Exactamente. Puede evitar comer en exceso y ayudarnos a apreciar más nuestras comidas. Creo que es un enfoque excelente. A veces nos apresuramos a comer sin disfrutarlas realmente. Cierto. Tomarse el tiempo para disfrutar de nuestra comida puede mejorar significativamente nuestra experiencia gastronómica. Además, puede llevarnos a tomar decisiones más saludables a medida que nos hacemos más conscientes de lo que consumimos. Correcto. Todo está interconectado. Si tratamos bien nuestro cuerpo, nos sentimos mejor en general. Estoy completamente de acuerdo. Hagamos un pacto para probar a comer juntos de manera consciente esta semana. Eso suena como un desafío divertido. Me entusiasma ver cómo cambia nuestra perspectiva sobre la comida. Lección 4. Charla técnica. Hola Anna, acabo de comprar una tableta nueva, y es bastante grande. Perfecto para ver vídeos. Eso suena emocionante. ¿Es fácil de usar? Sí, mucho. La interfaz es fácil de usar, lo que facilita la navegación por las aplicaciones. Es genial escuchar eso. Siempre me resulta frustrante cuando los dispositivos son complicados. Exactamente. Me encanta lo rápido que puedo cambiar entre mis servicios de streaming favoritos. ¿Cuáles usas? Principalmente Netflix y YouTube. Hay tanto contenido disponible. Yo también soy un gran fan de YouTube. ¿Has descubierto algún canal interesante últimamente? Sí. Encontré un canal dedicado a los blogs de viajes. Los vídeos son tan envolventes que parece que estoy de viaje. Eso suena fantástico. Ver vlogs de viajes es una excelente manera de explorar nuevos lugares desde casa. Realmente lo es. Además, los anfitriones comparten consejos útiles sobre cada destino. Me encanta eso. Es como obtener información privilegiada sin necesidad de levantarse del sofá. Exactamente. ¿Tienes algún canal favorito que recomendarías? Me gustan mucho los canales de cocina. Hacen que probar nuevas recetas sea muy divertido. Es una idea inteligente. Los programas de cocina pueden inspirar a cualquiera a experimentar en la cocina. Sí. Además, suelen dar instrucciones paso a paso, lo que facilita su seguimiento. Debería intentarlo. Ver a alguien cocinar puede aumentar mi confianza para probar nuevas recetas. Definitivamente. Puede que descubras un talento oculto para cocinar.
¿Quién sabe? Podría terminar sorprendiendo a mi familia con una comida deliciosa. Eso sería impresionante. Solo recuerda divertirte con él. Cocinar debería ser agradable. Lo tendré en cuenta. Con mi nueva tableta, puedo ver tutoriales mientras cocino. Perfecto. Es como tener una clase de cocina personal en tu cocina. Lo espero con ansias. Esta tableta se está convirtiendo en una gran inversión para mis aficiones. Lección 5. Diseñar espacios. Hola Anna, ¿tienes algún esquema de color o tema específico en mente para tu sala de estar? Hola John. He estado pensando en un tema acogedor y terroso con colores cálidos. Eso suena encantador. Los tonos terrosos pueden crear una atmósfera tan relajante. Exactamente. Estoy pensando en tonos de marrón, verde y quizás un toque de terracota. Esos colores se complementarían maravillosamente. ¿Has pensado en los muebles? Sí. Me inclino por un sofá cómodo y de gran tamaño en un beige claro. Combinaría bien con los colores. Eso suena atractivo. Un sofá grande también es perfecto para reuniones. Absolutamente. Me imagino añadir algunos cojines coloridos para añadir un toque de color. Gran idea. Los cojines realmente pueden dar vida a un espacio. ¿Algún patrón en particular que te guste? Me gustan los patrones geométricos. Añaden un toque moderno sin resultar demasiado abrumadores. Los patrones geométricos están de moda. Creo que pueden equilibrar muy bien los tonos terrosos. Exactamente. También planeo incorporar algunas plantas para aportar un elemento natural. Eso es inteligente. Las plantas no solo mejoran la decoración, sino que también mejoran la calidad del aire. Sí. Estoy pensando en comprar algunas suculentas. Requieren poco mantenimiento y añaden un toque fresco. Las suculentas son perfectas. ¿Tienes en mente algún otro elemento decorativo? Me encantaría tener arte mural, tal vez piezas inspiradas en la naturaleza que unieran el tema. El arte inspirado en la naturaleza sería fantástico. Puede crear una conexión perfecta con las plantas. Exactamente. También estoy pensando en un espejo grande para que el espacio parezca más grande y brillante. Los espejos son una gran elección. Realmente pueden transformar una habitación y añadir profundidad. Yo también lo creo. Estoy cada vez más entusiasmado con este proyecto. Parece que va a ser una hermosa sala de estar. Me muero por ver el resultado final. Lección 6. Éxito deportivo. Hola Anna, ¿has oído hablar de la jugadora que fue votada como la jugadora más valiosa de esta temporada? Hola John. Sí, lo hice. Es fantástico ver a alguien reconocido por su arduo trabajo. Absolutamente. Tanto para los fanáticos como para los jugadores, su actuación fue notable. Estoy de acuerdo. Es impresionante cómo mantuvo tanta consistencia durante toda la temporada. ¿Verdad? Logró anotar más de 30 puntos por juego,
lo cual no es poca cosa. Eso es increíble. Solo puedo imaginarme la presión que debe haber sentido durante cada partido. Definitivamente. Pero parece que prosperó bajo esa presión, lo cual es una verdadera señal de un campeón. Exactamente. Además, su liderazgo en la cancha realmente inspiró a sus compañeros de equipo. Sí. Es fantástico cuando un jugador no solo sobresale personalmente, sino que también eleva a los que lo rodean. Me encanta eso. Crea una dinámica de equipo positiva, que es esencial para el éxito. Seguro. Escuché que su dedicación al entrenamiento fue un factor importante en su éxito esta temporada. Eso tiene sentido. El compromiso y el trabajo duro a menudo conducen a grandes logros. Incluso se le vio practicando a altas horas de la noche, lo que demuestra su determinación. Vaya, eso es inspirador. Es un recordatorio de que el talento por sí solo no es suficiente, el esfuerzo también es crucial. Exactamente. ¿Has seguido alguna vez a un jugador así que te inspiró? Sí. Admiraba a un jugador de baloncesto que superaba las lesiones para sobresalir en su carrera. Es una historia poderosa. La resiliencia puede ser tan importante como la habilidad en los deportes. Absolutamente. También nos enseña valiosas lecciones sobre la perseverancia en la vida. De acuerdo. Ver a los jugadores triunfar contra todo pronóstico puede realmente motivarnos a perseguir nuestros propios objetivos. Es un descanso refrescante de nuestras rutinas diarias para ver tales triunfos, ¿no crees? Sí lo es. Nos recuerda que el trabajo duro vale la pena, tanto en los deportes como en nuestra vida personal. Lección 7. Dinámica familiar. Hola Anna, ¿qué puesto crees que te gustaría ocupar en tu familia? Hola John. Es una pregunta interesante. Creo que me gustaría ser el pacificador. ¿Un pacificador? Es una gran elección. Mantener la armonía es muy importante. Absolutamente. Creo que ayuda a todos a sentirse más cómodos y conectados. ¿Ha analizado cómo los roles familiares pueden moldear las relaciones? Sí. Cada función conlleva sus propios desafíos y responsabilidades, lo que puede resultar bastante fascinante. Es verdad. A veces, realmente no puedes elegir el rol en el que te encuentras. Correcto. Por ejemplo, a menudo termino siendo yo quien organiza las reuniones familiares. Eso tiene sentido. Organizarse puede ser muy divertido, pero también requiere mucho esfuerzo. Lo hace. Pero lo disfruto. Es agradable ver a todos unirse. Seguro. Y te da la oportunidad de mostrar tus habilidades culinarias, ¿verdad? Ja, 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 exactamente. Cocinar para todos puede ser todo un desafío, pero es gratificante. ¿Tienes un plato exclusivo que impresione a tu familia? Yo diría que mi lasaña es una de las favoritas del público. Es abundante y reconfortante. La lasaña siempre es un éxito. ¿Con qué la sirves normalmente?
Me gusta acompañarlo con una ensalada fresca y un poco de pan de ajo. Es una combinación deliciosa. Suena delicioso. Comprendo por qué a tu familia le encanta. ¿También te gusta cocinar otras comidas? Definitivamente. Me encanta experimentar con nuevas recetas, especialmente de diferentes culturas. Es una manera fantástica de aprender sobre otras tradiciones. ¿Cuál es el plato más interesante que has probado? Una vez preparé un curry tailandés tradicional. Los sabores eran tan vibrantes y únicos. Eso suena increíble. Cocinar puede ser una aventura muy divertida. Realmente lo es. Además, reúne a la familia, que es la mejor parte. Absolutamente. Las comidas familiares crean recuerdos duraderos y fortalecen los lazos. Lección 8. Aventuras culinarias. Hola Anna. Últimamente he estado experimentando en la cocina con algunas recetas auténticas. Eso suena delicioso. ¿Qué tipo de recetas has probado? He probado algunas recetas italianas en casa. Están tan llenos de sabor. La cocina italiana es fantástica. ¿Hiciste pasta desde cero? Sí. Intenté hacer fettuccine y fue sorprendentemente fácil y divertido. La pasta casera tiene una textura maravillosa. ¿Cómo resultó? Era un poco irregular, pero el sabor era increíble. Lo combiné con una cremosa salsa Alfredo. MMM. Alfredo es un clásico. ¿Has añadido algún ingrediente especial? Incluí ajo y una pizca de nuez moscada para darle más sabor. Buen toque. La nuez moscada realmente puede realzar el plato. ¿También has probado hacer pizza? Lo hice. Hice una pizza margherita con albahaca fresca y mozzarella. Eso suena celestial. No hay nada como la pizza hecha con ingredientes frescos. Absolutamente. Encontré una receta estupenda para la masa y valió la pena el esfuerzo. ¿Tienes un aderezo favorito? Me encanta una combinación sencilla de albahaca fresca y tomates cherry. ¿Qué hay de ti? Soy fan de los champiñones y las espinacas. Añaden un agradable toque terroso a la pizza. Eso suena delicioso. Tendré que intentarlo la próxima vez. Definitivamente. Es genial experimentar con diferentes sabores. ¿Qué otras cocinas has probado? Recientemente también exploré algunas recetas tailandesas. Hice un curry rojo que estaba bastante picante. La comida tailandesa es tan vibrante. El curry picante realmente puede despertar tus papilas gustativas. Seguro. Usé leche de coco para equilibrar el calor. Resultó bien. La leche de coco es el ingrediente perfecto para enriquecerse. ¿Has probado hacer algún postre? Hice un tiramisú, y fue un éxito. El sabor del café era perfecto. El tiramisú es una delicia. ¿Usaste mariquitas o hiciste las tuyas propias? Utilicé mariquitas compradas en la tienda para ahorrar tiempo,
pero algún día me encantaría intentar hacerlas desde cero. Sería un desafío divertido. Hornear puede ser muy gratificante. Realmente lo es. Estoy disfrutando de este viaje culinario y aprendiendo nuevas técnicas a lo largo del camino. Sigan así. Cocinar puede ser una salida muy creativa, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Estoy de acuerdo. Tengo ganas de ver lo que voy a intentar a continuación en la cocina. Lección 9. El arte de los acuerdos. Hola Anna, creo que es hora de que discutamos el acuerdo formal para nuestro proyecto. Absolutamente, Ion. Es importante tenerlo todo por escrito. ¿Qué sugieres? ¿Vamos a proceder a un acuerdo formal que describa las responsabilidades de cada parte? Parece un plan sólido. Ayudará a aclarar las expectativas. Perfecto. Creo que también deberíamos incluir los plazos y las entregas. Sí, establecer plazos claros es crucial para mantener el proyecto en marcha. De acuerdo. También podríamos añadir una sección sobre confidencialidad. Es una buena idea. Proteger nuestras ideas e información es fundamental. Exactamente. ¿Qué tal si enumeramos los términos para resolver cualquier disputa? Buena idea. Siempre es mejor tener un plan para los posibles problemas. Puedo hacer un borrador de un esquema inicial si quieres, y luego podemos revisarlo juntos. Te lo agradecería. Una vez que tengamos un borrador, podemos discutir los cambios necesarios. Una vez que lo finalicemos, hagamos que nuestros equipos legales revisen el documento. Es un paso prudente. Los comentarios legales garantizarán que todo cumpla con las normas. Correcto. Quiero asegurarme de cubrir todas las bases para evitar cualquier malentendido más adelante. Absolutamente. La comunicación clara es clave en cualquier acuerdo. Una vez que nuestros equipos legales lo aprueben, podemos fijar una fecha para firmarlo. Parece un plan. Tengo muchas ganas de que todo esté terminado. Yo también. Una vez que el acuerdo esté en vigor, podemos centrarnos en ejecutar nuestra visión. Sí. Nos dará la tranquilidad de saber que todo está documentado oficialmente. Y podemos celebrar la firma con una pequeña reunión de equipos. Esa es una gran idea. Un poco de celebración levantará la moral. Exactamente. Mantengamos el impulso mientras trabajamos para alcanzar nuestros objetivos. Lección 10. Una aventura naval. Hola Anna, he estado pensando en mi próximo trabajo en la Marina de los Estados Unidos. Eso suena emocionante. ¿Qué papel estás considerando? Estoy buscando puestos relacionados con la logística y la gestión de la cadena de suministro. Interesante. Esas funciones son cruciales para cualquier operación. ¿Qué te hizo elegir eso? Siempre me ha gustado organizar y optimizar los procesos. Es gratificante ver que todo funciona sin problemas. Puedo ver por qué eso te atrae.
¿Ha tenido alguna experiencia pasada con la logística? Sí, durante mi último despliegue, ayudé a agilizar el flujo de suministro de nuestra unidad. Debe haber sido una experiencia valiosa. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos a los que se enfrentó? Un desafío importante fue coordinar las entregas en ubicaciones remotas. Requería mucha planificación. Me lo imagino. ¿Implementó alguna estrategia específica para superar eso? Utilizamos una combinación de tecnología y trabajo en equipo para mejorar la comunicación y el seguimiento. Es un enfoque inteligente. La tecnología realmente puede mejorar la eficiencia de la logística. Absolutamente. También aprendí la importancia de la flexibilidad cuando surgieron situaciones inesperadas. La flexibilidad es clave en cualquier trabajo, especialmente en el ejército. ¿Qué más le pareció gratificante? Ver el impacto positivo de nuestro trabajo en la moral de las tropas fue increíblemente gratificante. Eso es maravilloso. Apoyar al equipo debe haber hecho que tus esfuerzos se sintieran aún más significativos. Realmente lo hizo. También hice grandes amistades durante ese tiempo. Esa es una de las mejores partes de trabajar en un entorno así. ¿Te has mantenido en contacto con ellos? Sí, tenemos un chat grupal en el que compartimos actualizaciones y planificamos reuniones de vez en cuando. Eso es fantástico. Es fantástico mantener esas conexiones. ¿Qué esperas lograr en tu próximo puesto? Quiero seguir mejorando la eficiencia operativa y tal vez incluso asumir responsabilidades de liderazgo. Son metas admirables. El liderazgo puede ser desafiante pero también muy gratificante. Definitivamente. Creo que es esencial inspirar y apoyar a los demás miembros del equipo. De acuerdo. Un buen líder fomenta la colaboración y motiva a todos a dar lo mejor de sí mismos. Espero con ansias el próximo capítulo de mi carrera en la Marina. Lección 11. Maravillas florales de otoño. Hola Anna, ¿te has fijado alguna vez en lo hermosos que son los crisantemos en otoño? Sí. Realmente alegran los jardines con sus colores vibrantes. ¿Qué colores te gustan más? Me gustan especialmente los de color burdeos intenso. Tienen un tono tan rico y cálido. Son encantadores. También disfruto de las variedades de color amarillo brillante y naranja. Me recuerdan a las hojas cambiantes. Absolutamente. Los crisantemos pueden ser muy alegres con el follaje otoñal como telón de fondo. ¿Sabías que también vienen en muchas formas? Algunas tienen forma de pompón, mientras que otras parecen margaritas. Me he dado cuenta de eso. Es fascinante lo diversos que son. ¿Tienes un tipo favorito? Creo que prefiero los crisantemos araña. Sus largos pétalos crean un efecto tan dramático. Los crisantemos arañas son impresionantes. Casi parecen bailar con la brisa. ¿Los has cultivado alguna vez? Intenté plantar algunos el año pasado, pero no tuve mucho éxito. Necesitan cuidados específicos, ¿no? Sí, lo hacen. Requieren un suelo bien drenado y mucha luz solar. Puede ser un poco complicado.
Debería haber investigado más. ¿Qué hay de ti? ¿Has tenido suerte con ellos? He tenido cierto éxito con ellos, pero aún me queda mucho por aprender sobre la atención adecuada. La jardinería puede ser una gran experiencia de aprendizaje. ¿Descubriste algún consejo a lo largo del camino? Un consejo es pellizcar los tallos a principios del verano para fomentar un crecimiento más frondoso. Esa es una buena idea. Definitivamente lo recordaré para la próxima vez. ¿Tienes alguna otra flor de otoño favorita? Me encantan los ásteres. Sus flores en forma de estrella son encantadoras. ¿Qué hay de ti? Soy fan de las dalias. Vienen en muchos colores y formas, y duran mucho tiempo. Las dalias son hermosas. Es increíble cómo las flores pueden cambiar la atmósfera de un jardín. Muy cierto. Aportan vida y color, especialmente a medida que los días se acortan. Además, atraen a los polinizadores, lo que es excelente para el ecosistema. Lección 12. Caribbean Escapades. Hola Anna, acabo de regresar del Caribe, y fue absolutamente maravilloso. Eso suena increíble. ¿Qué actividades realizaste durante tu estancia? Intenté bucear por primera vez. El mundo submarino era impresionante. Hacer snorkel es una experiencia muy divertida. ¿Viste algún pez colorido? Sí. Había muchos peces vibrantes nadando por ahí. Me sentía como si estuviera en un acuario tropical. Debe haber sido mágico. ¿Fuiste a algún lugar específico para bucear? Visitamos un lugar llamado Coral Gardens. Las formaciones de coral eran impresionantes. He oído cosas geniales sobre Coral Gardens. ¿Tomaste alguna foto? Absolutamente. Tomé toneladas de fotos. Quiero revivir esos momentos. Eso es genial. Capturar recuerdos es muy importante. ¿Qué más hiciste? También fui de excursión a la selva tropical. El paisaje era exuberante y vibrante. Caminar por la selva tropical suena como una aventura. ¿Viste algún tipo de vida silvestre? Sí. Vi algunos pájaros coloridos e incluso algunos monos balanceándose entre los árboles. ¡Qué emocionante! Los monos pueden ser muy entretenidos. ¿Tuviste algún encuentro cercano? Un mono se puso demasiado curioso y se me acercó. Fue divertidísimo. Suena como una gran historia para contar. ¿Probaste algo de comida local mientras estuviste allí? Sí. Comí pollo picante y estaba increíblemente sabroso. Todavía puedo saborear las especias. El pollo yerk es un clásico. ¿Probaste algún otro plato? También disfruté de mariscos frescos, especialmente pescado a la parrilla con lima. Estaba tan fresco. Eso suena delicioso. El Caribe es conocido por su increíble cocina. Realmente lo es. Incluso tomé clases de cocina para aprender a hacer algunos platos. Debe haber sido divertido. ¿Qué cocinaste?
Hicimos un plato tradicional de arroz con coco y una salsa picante. Me muero por probarlo en casa. Esos platos suenan fantásticos. Tendrás que compartir las recetas conmigo. Definitivamente. Quiero devolver el sabor del Caribe a mi cocina. Lo espero con ansias. Tuviste un viaje muy satisfactorio lleno de actividades. Era la combinación perfecta de aventura y relajación. Me muero por volver. Lección 13. El esplendor de la naturaleza. Hola Anna. Acabo de regresar de un viaje explorando playas y cascadas increíbles. Eso suena increíble. También me encanta explorar playas y cascadas. ¿Cuáles fueron algunos de tus favoritos? Una playa se llamaba Crystal Cove, y el agua era tan clara que se podían ver todos los peces nadando alrededor. Crystal Cove suena precioso. ¿Tuviste la oportunidad de nadar allí? Sí, lo hice. El agua era refrescante, e incluso intenté bucear por primera vez. Bucear es muy divertido. ¿Qué tipo de vida marina viste? Vi arrecifes de coral vibrantes y bancos de peces de colores. Se sentía como nadar en un cuadro. ¡Wow! Debe haber sido una experiencia surrealista. ¿Qué hay de las cascadas? Visité una cascada llamada Rainbow Falls. La niebla creó hermosos arcoíris a la luz del sol. Eso suena mágico. ¿Hiciste una caminata para llegar allí? Sí, la caminata fue un poco difícil, pero la vista valió la pena cada paso. Me encanta cuando una caminata conduce a un paisaje tan impresionante. ¿Tomaste alguna foto? Tomé toneladas de fotos. Quiero capturar cada momento para recordarlo más tarde. Esa es una gran idea. Las imágenes realmente pueden ayudarte a revivir esas hermosas experiencias. Exactamente. También hice un vídeo corto de las cascadas. El sonido del agua es muy relajante. Me lo imagino. Las cascadas tienen una forma de calmar la mente. ¿Se sintió relajado mientras estuvo allí? Absolutamente. Estar rodeada de naturaleza me hizo sentir rejuvenecida. La naturaleza tiene ese efecto. ¿Conociste a personas interesantes durante tu viaje? Sí, conocí a algunos lugareños que compartieron historias sobre la zona. Fueron tan amables. Eso es maravilloso. Conectarse con los lugareños puede mejorar la experiencia de viaje. Seguro. Incluso me recomendaron algunas joyas ocultas que quiero explorar la próxima vez. Parece que has tenido una aventura fantástica. Me encantaría saber más sobre tu viaje. Estaré encantado de compartirlo. Explorar la naturaleza es siempre una aventura de la que vale la pena hablar. Lección 14. Un recorrido por la historia. Hola Anna. Acabo de leer sobre una fascinante historia familiar de Dakota del Sur. Eso suena intrigante. ¿Qué descubriste sobre su viaje? Finalmente se mudaron a Dakota del Sur en 1879, en busca de nuevas oportunidades y tierras.
Debe haber sido una gran transición para ellos. ¿Qué los motivó a mudarse? Buscaban una vida mejor y querían escapar de las ciudades abarrotadas. Puedo entenderlo. La promesa de un terreno abierto es atractiva. ¿Qué pasó una vez que llegaron? La familia se estableció cerca de Black Hills. Se enfrentaron a muchos desafíos, incluidos inviernos duros. Los inviernos duros pueden ser duros. ¿Lograron adaptarse a su nuevo entorno? Sí, aprendieron a cultivar la tierra y a criar ganado. Requería mucho trabajo duro. La agricultura en el siglo XIX no era una tarea fácil. ¿Tenían alguna técnica especial? Utilizaron métodos tradicionales y dependían en gran medida del apoyo de la comunidad. Los vecinos se ayudaron unos a otros. Ese sentido de comunidad debe haber sido esencial para su supervivencia. ¿Prosperaron con el tiempo? Lo hicieron. Con los años, su granja creció e incluso abrieron una pequeña tienda de suministros. Eso es impresionante. Parece que realmente pasaron a formar parte de la economía local. Exactamente. Su historia destaca la resiliencia y la determinación de los primeros colonos. Es increíble cómo familias como ellas moldearon la historia de la zona. ¿Queda algún descendiente en la actualidad? Sí, muchos descendientes aún viven en Dakota del Sur, y a menudo, comparten el legado de su familia. Eso es maravilloso. Es importante mantener vivas esas historias. ¿Encontraste alguna historia específica de sus vidas? Una historia mencionaba cómo organizaban festivales de cosecha para celebrar la abundancia de la temporada. Los festivales de cosecha parecen una forma divertida de unir a la comunidad. Realmente lo estaban. Fomentó un fuerte sentido de pertenencia y tradición. Me encanta aprender sobre la historia a través de historias personales. Hace que sea mucho más fácil identificarse. Absolutamente. La historia no se trata solo de fechas, se trata de personas y sus experiencias.